trayectorias, ¿ya? Trayectorias diferenciables. Básicamente es esto, ya una trayectoria es una función continua, gamma, que va de algún intervalo de R en Rn, ¿ya? Con gamma de t un vector, entonces que tiene n componentes, ¿ya? Y bueno, es una trayectoria, una función continua, ¿ya? Diremos que gamma es diferenciable si, bueno, en t sub 0, un elemento de i, si existe el límite gamma prima de t sub 0, que se define así, ¿ya? El límite de h tendiendo a 0 de gamma de t sub 0 más h menos gamma de t sub 0 partido por h, ¿ya? Ese límite quiero decir que es equivalente a calcular este límite, ¿ya? Hacerlo por separado, ¿ya? De h tendiendo a 0, tx... A ver, lo voy a hacer más corto nomás, ¿ya? Sí, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que derivar, ¿ya? Derivar la primera componente en el punto t sub 0 hasta la derivada de la enésima componente en t sub 0. Para ser bien claro, ya la derivada ahí se está haciendo respecto a la variable t, ¿ya? Entonces, para que sea más claro, lo voy a escribir así mejor. Perdón, dt. Las trayectorias tienen una interpretación clara, que es el movimiento de un objeto en el espacio, ¿ya? Entonces, si gamma de t representa la posición de un objeto en movimiento, ¿ya? En el instante, entonces t se interpreta como el tiempo, en el instante t, pongámosle t sub 0, ¿ya? Para que hablemos de ese punto en particular. Entonces, el gamma prima de t sub 0 representa la velocidad, ¿ya? Y esto, para ser más claro, el vector velocidad bueno, del objeto en ese instante y gamma, la norma de gamma prima representa la rapidez. Del objeto en ese instante. ¿Ya? Es entonces la interpretación física, digamos, ¿ya? Entonces una trayectoria es una función que representa el movimiento de algún objeto en el espacio Rn. Su derivada, el gamma prima, es el vector velocidad, y el gamma prima de t sub 0 representa la rapidez del objeto en ese instante, ¿ya? Si denotamos por gamma, este gamma es mayúscula, ¿ya?
al recorrido de gamma de t, entonces diremos que gamma es una curva paramétrica parametrizada por la función gamma de t, ¿ya? Y bueno, voy a dar todos estos comentarios, después con un ejemplo hacemos las observaciones, ¿ya? Y entonces, gamma prima de t sub 0 es un vector tangente a gamma en el punto gamma de t sub 0, ¿ya? Esa sería entonces una interpretación geométrica, netamente geométrica, ¿ya? Una cosa entonces el movimiento, el vector gamma prima representa la velocidad y la norma la rapidez, y cuando yo trabajo geométricamente, entonces resulta que el vector también se puede ver como un vector tangente, ¿ya? A ver, entonces veamos un ejemplo, ¿ya? Para que entendamos bien esto. Por supuesto, aquí hay variadas posibilidades. Voy a hacer uno particular que me interesa ver, que es este, ¿ya? El gamma de t lo vamos a definir así. E elevado a t más e elevado a menos t partido por 2. E elevado a t menos e elevado a menos t partido por 2 y t en los reales, ¿ya? El otro día hicimos uno, no me acuerdo bien, déjenme revisar, hicimos una circunferencia, me parece, ¿ya? Voy a revisar, se me olvida, hago muchos cursos, mi mente se confunde. Ya, esta fue la clase pasada, y ahí hicimos la circunferencia, ¿ok? No voy a hacer lo mismo para no ser tan fome, ¿cierto? Pero ahí estaban ya comentados esas definiciones, ¿ya? Bueno, la idea entonces es que entendamos cómo se entiende esto, cómo se comporta esto. Profesor, para la prueba, ¿cuáles serán los contenidos que entrarán? Ya, eso está por determinarse, ya, eso no, todavía no hay un temario definido, pero está en discusión, ya, están en discusión, porque ahí justamente con este tema de la falta de ayudante y todo eso, nos centramos en esa discusión de cuál tendría que ser el temario debido a que, bueno, que hay alumnos en cierta desventaja. ¿Ya? Y eso no se ha resuelto, pero al menos yo mandé mi sugerencia, ¿ya? Una vez, no 5 veces, una vez mandé mi sugerencia ahí y indiqué lo que yo pensaba, ¿ya? Gracias a eso estoy al borde del despido, pero da lo mismo. Porque aquí uno no se puede ni expresar, pues. Ok, bueno, sigamos mejor antes que me escuchen por ahí. Bueno, estos videos quedan guardados. Cosas que pasan, justamente, ¿ya? Pero bueno, olvidémonos de eso, trabajemos con ánimo y alegría, porque así se aprende mejor, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo defino en el plano, entonces son dos funciones, voy a describir así, x de t, e elevado a t, más e elevado a menos t, partido por 2, ¿ya? Usted dirá, ¿por qué toma eso tan raro? Es un ejemplo nomás, ¿ya? Pero un ejemplo interesante de todas maneras, aparece en distintas aplicaciones, así que es bueno de considerar, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esas variables, yo puedo hacer algunas, ¿cómo se llama? Relaciones entre las variables para entender cómo es el gráfico de la curva que está parametrizada por esta función, ¿ya?
Entonces, lo primero que voy a decir es que por la expresión, el x de t es siempre positivo, ¿ya? Eso es lo primero que podemos decir. X de t es siempre positivo. Ya, hagamos ese comentario primero. Ahora voy a hacer el comentario de que si yo tomo x de t y lo elevo al cuadrado, entonces me queda lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer el cuadrado acá. Y desarrollando ahí, ¿cierto?, el binomio, obtengo esta expresión. ¿Ya? Cuadrado, noten que los términos se cancelan cuando se multiplican, así que es 2 veces el primero por el segundo, queda un 2. Voy a hacer el cuadrado de y también. Son parecidas, ¿cierto? Pero una es con una suma y la otra es con una resta, ¿ya? Esta es la diferencia, perdón, me falta el cuadrado. Entonces me queda así, e elevado a 2t, menos 2 y más e elevado a menos 2t. Y bueno, para obtener una relación, y quiero aclarar que esto se puede hacer en casos muy particulares, normalmente muy difícil entender cómo se comportan o qué ecuación describen estas parametrizaciones, pero en este caso hay una relación que surge a partir de estos cuadrados, ¿ya? Si pueden ver ahí, hay términos que se repiten, ¿cierto? Y que de alguna manera permiten eliminar el parámetro t. Entonces lo que voy a hacer es restar estas dos cosas, ¿ya? Restar para que desaparezca de mi expresión el parámetro t. Eso me va a permitir entender la curva que se recorre, ¿ya? Y bueno, si cancelo esto, se resta las exponenciales en los dos casos, y este término 2 se suma, porque es una resta, ¿ya? Entonces queda menos menos, y me queda finalmente un 1, ¿ya? Entonces, en este caso, el gamma que está haciendo recorrido por esta trayectoria es la ecuación de una hipérbola, ¿ya? Hipérbola. Profe, ¿por qué le queda un 1? Ah, ya, porque aquí se suman, ¿cierto? Queda ese 2 más el otro 2, ¿ya? Por el cambio de signo ahí. Entonces queda 4 y dividido por el 4 que está afuera, 1. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Ya, entonces queda una hipérbola, pero sumando el dato que habíamos anotado antes, x siempre es positivo, entonces en realidad no queda completa, sino que queda la mitad, ¿ya? Hipérbola rama derecha. ¿Ya? Entonces, así yo puedo entender cuál es la curva parametrizada por gamma, ¿ya? Por gamma minúscula. Entonces aquí la hipérbola es así, ya usted la conocerá de cursos previos. El lado derecho de la hipérbola no se recorre, ¿ya? Pero es parte de la hipérbola, sí. Entonces ahí está el gamma. Gamma mayúscula, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Bien, ¿cómo se recorre esto? Entonces voy a hacer la observación, bueno, el x es positivo, pero si usted toma la función. Y disculpe, esto solo para que entendamos ahí que esta parametrización con el x de t y el y de t es análoga a lo que hicimos la clase pasada con la circunferencia, ¿ya? Nosotros trabajamos con una circunferencia de radio 1, usamos la parametrización seno-coseno, ¿cierto? O, perdón, coseno, seno, y en este caso quiero aclarar que por la razón de estar en una hipérbola, estas funciones son llamadas funciones hiperbólicas, ¿ya? No sé si habrán mencionado esto en algún curso previo, por ejemplo en cálculo 2, ¿ya? A veces se ocupan, ¿ya? Pero no siempre, ¿ya? No sé si creo. Ya, ok, perfecto. Ok, entonces las hiperbólicas, el x de t se define como
el coseno hiperbólico, se anota así, coseno hiperbólico. Bueno, es esa función. ¿Ya? Así que ahí, disculpe, pero vamos a cambiar eso para que quede más claro y sea la analogía a lo que vimos el otro día. Coseno hiperbólico, seno hiperbólico. ¿Ya? Y el I de t, entonces se anota así, seno hiperbólico. ¿Ya? Bueno, es la otra función. Ya, ¿qué relaciones se cumplen acá? Ya, eso para tener una idea es que si usted deriva el coseno hiperbólico, ¿ya? Bueno, es más formal y disculpe para que no haya confusiones, como aquí hay muchas variables en juego. Entonces, cuando uno deriva respecto a t el coseno hiperbólico, ya lo vamos a hacer mentalmente ahí porque derivo exponenciales. Entonces, la exponencial queda igual y la otra queda con un cambio de signo. ¿Ya? El 2 que está abajo queda igual. Así que esto queda el seno hiperbólico. ¿Ya? Entonces, tienen relaciones parecidas a las funciones trigonométricas. No son iguales porque el coseno derivado me queda con un cambio de signo. En este caso queda igual. Y la derivada de la función seno hiperbólico, entonces es, bueno, derivo eso respecto a t, la exponencial queda igual, esta queda con un cambio de signo, se queda más, así que queda el coseno hiperbólico. ¿Ya? Como dijimos antes, el coseno hiperbólico es positivo, ¿ya? Por lo tanto, el seno hiperbólico es creciente, ¿ya? Tiene derivada positiva, así que es una función creciente. Eso me muestra que en la rama de la hipérbola que yo estoy recorriendo, el movimiento se genera de esta forma. Yo recorro desde abajo hacia arriba, ¿ya? Desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el I de t crece. ¿Ya? El I, que es la segunda componente, va aumentando a medida que t crece. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que yo recorro esta figura. ¿Ya? Ahora bien, entonces habíamos dicho gamma de t es el coseno hiperbólico, lo voy a anotar así ahora, coma seno hiperbólico. Así que su vector gamma prima, que es la velocidad, ¿cierto? Esta es la posición. El gamma prima lo obtengo derivando cada componente. Entonces, como hicimos antes, seno hiperbólico, coma coseno hiperbólico. Es el vector velocidad. Y la rapidez, bueno, la rapidez no queda muy simple, pero bueno, es lo que es, ¿no? ¿Cierto? Es la norma de este vector, perdón, la norma, eso es la raíz cuadrada, bueno, del coseno hiperbólico al cuadrado más el seno hiperbólico al cuadrado. ¿Ya? Ahí no hay mucho que decir, porque simplemente no es como en el caso trigonométrico que esto se podría reducir por una identidad. ¿Ya? En este caso no hay una identidad para eso. Pero ahí está, esa es la expresión que nos da la rapidez. ¿Ya? Perdón, lo dije allá, debería decirlo siguiendo la lógica, el patrón acá, ¿cierto? Rapidez. Por ejemplo, ¿ya? Si tomamos, si t sub 0 fuera el punto 0, ¿ya? Entonces, gamma de 0, evalúo allá, me queda 1,0. Ya, eso lo hago acá, pues, el cálculo, a ver, para que sea más claro. Entonces, cuando evalúo el coseno hiperbólico, estoy evaluando e elevado a 0 más e elevado a menos 0 partido por 2 y seno hiperbólico, perdón, es
e elevado a 0 menos e elevado a menos 0 partido por 2, ¿ya? Entonces, ahí uno se da cuenta que eso da el punto 1,0, ¿ya? Si el gamma de 0 es 1,0. La posición. Estoy dando solo un ejemplo, ¿ya? Es un punto emblemático en todo caso, ¿cierto? El gamma prima, entonces derivo, ¿cierto? Y tendría que reemplazar acá el seno hiperbólico de 0 y el coseno hiperbólico de 0, ¿ya? Aquí fue el coseno hiperbólico de 0, el seno hiperbólico de 0. Ya. Y como ya tengo los valores, entonces me queda 0,1 y la rapidez, entonces el vector gamma prima de 0 es la norma de ese vector, bueno, vale 1, ¿ya? En el dibujo se vería algo así, ¿ya? Entonces la hipérbola, como les decía, se está recorriendo desde abajo hacia arriba, y cuando paso por este punto, paso con un vector tangente vertical, el vector 0,1, esa es la posición 1,0, y la norma, entonces, vale 1, la rapidez, ¿ya? Entonces, la idea. Por supuesto, uno lo puede hacer en todos los otros puntos, solo que los valores no son tan fáciles de calcular, o sea, no se pueden expresar de forma tan clara, ¿ya? Pero teóricamente yo lo puedo hacer en todos los puntos de la curva, ¿ya? Bien, solo pregunto, bueno, no sé, hagamos otro ejemplo mejor, ¿ya? Antes de entrar en otra polémica, voy a, voy a hacer otro ejemplo, ¿ya? Entonces, este lo vamos a llevar a un nivel tridimensional, ¿ya? Si gamma de t lo voy a poner así, por ejemplo, ¿ya? Esto, por supuesto, no es tan fácil de ver, pero bueno, veamos cómo nos va con esto, ¿ya? T seno de t, t, ¿ya? Esa es la ecuación, la función, ¿ya? También voy a tomar aquí, aunque, déjenme pensar, sí, vamos a tomar aquí el t positivo, solo positivo para que sea más amigable esto, ¿ya? Y sí. Ya, entonces acá también se definen tres componentes, x de t, y de t, z de t. Insisto que esto en general no es algo fácil de hacer, pero hay casos donde uno puede encontrar una relación que nos da algo de información. En el caso del plano, como uno recorre curvas, entonces en el plano las curvas bueno, no todas, pero muchas curvas se describen a través de ecuaciones. En este caso no es tan fácil en el problema tridimensional, ¿ya? Pero sí hay una relación que yo puedo destacar acá. Algo me va a decir del problema, no tanto, pero algo. La relación es que si usted toma el z y lo eleva al cuadrado, eso es lo mismo que si usted toma el x al cuadrado y le suma el y al cuadrado, ¿ya? Ahora bien, como t es igual a, o sea, perdón, z es igual a t y t es positivo, entonces el z es positivo. Y bueno, esta es una relación que describe una superficie, ¿ya? Esto es una superficie, ¿ya? Voy a llamar así a la superficie. Ya, y pregunto, ¿ustedes saben qué superficie se genera ahí? ¿Cuál es la forma que tiene esa figura? ¿Qué dice el público? Circunferencia. No. Ya, porque una circunferencia, vamos aclarando, ¿cierto? Una circunferencia es una curva, ¿cierto? Y esto es una superficie, porque aquí hay tres variables, ¿ya? El z también se está moviendo, ¿ya? Entonces, bueno, esto
en el curso previo, ¿cierto? Se supone que vieron algunos gráficos tridimensionales, ¿ya? Y yo les podría decir que esto entonces es un cono, ¿ya? Yo se lo digo nomás, pero revísenlo después, ¿ya? Es un cono, ¿ya? Voy a dibujar el cono, ¿eh? Entonces, este cono es algo así, ¿ya? Es el eje X, Y Z, ¿ya? Pero lo que obtengo con esta relación que obtuve arriba es que la curva que yo estoy describiendo está dentro del cono, pero no es todo el cono, ¿ya? Entonces, la curva gamma, ¿cierto? Que es el recorrido de gamma de t, está sobre el cono. Bueno, antes de decir eso, quiero aclarar que eso significa, estar sobre el cono, significa que es un subconjunto del cono, ¿ya? Pero está sobre el cono, pero no es igual al cono. ¿Ya? Insisto, una cosa es una superficie y otra cosa es la curva. ¿Ya? ¿Cómo es la curva? Entonces esto por supuesto ya no es tan fácil de visualizar, pero es más o menos para darles una idea, porque cuando nosotros describimos la circunferencia el otro día, entonces vimos que uno describe con las funciones seno y coseno una parametrización en sentido antihorario, ¿ya? Eso lo vamos a dibujar acá. Entonces el gamma de t es coseno de t, seno de t, perdón, y multiplicado por t. Ah, ya, no es tan fácil de ver, ¿ya? Entonces, claro, el coseno y el seno generan una suerte de rotación, ¿ya? Voy a pensar aquí, estoy en el plano x, y. Entonces, si yo trabajara con el seno y coseno, sería eso, ¿ya? Es el coseno y el seno. Una circunferencia que yo la voy caminando en sentido antihorario. Pero cuando yo le agrego esos factores t, ¿ya? Voy a escribir ahí más claro eso porque queda muy feo. Cuando yo le agrego esos factores t hay un cambio, ¿ya? Entonces, t por coseno y t por seno. ¿Ya? Estoy solo mirando las dos componentes primeras, x e y. Entonces, cuando yo tomo, a ver, y voy a borrar esto mejor, y después lo dibujo, ¿ya? Ya, disculpe, ahí para que quede más ordenadito este apunte, si no, no se va a entender nada, ¿ya? Entonces, gamma de t es t por coseno de t, t por seno de t, t, ¿ya? Y entonces el x y el y se parecen a esto, ¿ya? En esta figura yo voy a dibujar la versión coseno de t, seno de t, ¿ya? Tal como están así, sin ningún factor adicional, y les decía, esto recorre la circunferencia en un sentido antihorario. X, Y. Sentido antihorario. ¿Ya? Y lo importante es que de acá el radio fijo. El radio está fijo, ¿cierto? Siempre es 1. El radio es 1. En cambio, si yo tomo esta versión con t coseno de t y t seno de t, entonces obtengo un radio variable. ¿Ya? Porque hago la ecuación de la circunferencia, tomo el x al cuadrado, tomo el y al cuadrado y obtengo
t al cuadrado, ¿ya? Entonces el radio de la circunferencia va cambiando. No olviden que estoy tomando t positivo, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que cuando t vale 0, bueno, estoy acá, en el centro, radio 0, pero a medida que t va creciendo, entonces el radio va creciendo, y además el x y el y tienen este efecto de rotación en sentido antihorario. Entonces yo empiezo a hacer una suerte de movimiento espiral, ¿ya? Empieza a hacer algo así la figura. Bueno, tratar de que quede más o menos derechito, algo así, ¿ya? Ese es el movimiento en este caso, ¿ya? Por supuesto, también es en un sentido antihorario, pero ahora ya no es un círculo porque el radio va cambiando. Cada vez que avanzo con el t, el radio va aumentando, ¿ya? Entonces es simplemente una espiral, ¿ya? Y cuando yo entonces llevo esto a la tercera dimensión, ¿ya? Entonces aquí el gamma es t por coseno de t por seno de t, t, ¿ya? Entonces yo estoy recorriendo de forma similar, ¿cierto?, el cono, pero ahora aumentando en la tercera componente, ¿ya? Entonces, lo que pasaba antes con el radio, yo lo veo reflejado en un crecimiento para la tercera componente. Entonces, claro, el punto parte teóricamente ahí y va enrollándose en este cono, ¿ya? Esa es más o menos la situación, ¿ya? Bueno, algo así, pues ahí creo que se entiende. Y entonces eso que yo les dibujaba acá es la proyección sobre el plano XY, ¿ya? Aquí se vería como proyección, se vería la espiral plana que les mostraba antes, ¿ya? Es la proyección. Y, ¿qué más? Ah, bueno, esto va así, ¿cierto? Va subiendo. Así se genera el movimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Para saber algo de esto, ¿ya? Si t sub 0 fuera igual a pi, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la posición, bueno, ¿cuál va a ser la posición? Reemplazo pi coseno de pi, pi seno de pi, pi, ¿ya? Reemplazo eso y me queda entonces el punto menos pi, 0, pi, ¿ya? Esa es la posición en el espacio, ¿ya? La velocidad, bueno, gamma prima, a ver, vamos a calcular primero el gamma prima porque no lo he hecho, ¿cierto? Entonces, para hacerlo, trabajemos con t coseno de t seno de t, y la derivada, entonces, me queda así. La regla del producto, coseno de t menos t seno de t, seno de t más t coseno de t, 1. La tercera componente vale 1. La derivada, ¿ya? Por lo tanto, el gamma prima en pi me queda así. Bueno, menos 1, en el seno queda menos pi, y el tercero es 1, ¿ya? Es el vector velocidad, y finalmente la rapidez entonces la norma del gamma prima en pi, bueno, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más pi al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, 2 más pi al cuadrado. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Entonces, esa es la interpretación.
Por supuesto, ahí en mi dibujo no va a ser tan fácil verlo, pero voy a tratar de hacer algo. Insisto que el cono está solo puesto ahí para, como sistema de referencia nomás, ya para saber más o menos cómo se mueve esto. Ya, si este es el eje X, digamos que este para acá es el eje Y, y este es el eje X negativo. Entonces, cuando yo estoy recorriendo esto, estoy por aquí más o menos, en la posición gamma pi, ¿ya? Que es, como les mostraba ya, menos pi, 0 pi, ¿ya? Por eso está por ahí atrás. El vector velocidad tiene componentes negativas, menos 1, excepto la tercera, o sea que va hacia atrás, pero hacia arriba finalmente, y la rapidez entonces es ese número. Bueno, ya no lo voy a marcar, pero más o menos esa es la situación, ¿ya? Ese vector está por atrás del cono, ¿ya? Bien, eso entonces son las trayectorias diferenciables. Hay algunas cosas más que podría decir porque también es importante considerar eso. De todas maneras, esto después lo vamos a retomar ya más adelante. Pero un par de definiciones extra que son importantes, ¿ya? Entonces, si gamma de t es una trayectoria diferenciable, diremos que es suave, ¿ya? Si gamma prima de t es distinto del vector nulo para todo t, ¿ya? Eso es un poco más exigente, ¿ya? Entonces, una cosa es que sea diferenciable, o sea, que tenga un vector derivada, pero además que sea suave, que no se haga cero. ¿Y cómo podríamos entender eso? Entonces, que básicamente significa que el movimiento no se detiene. ¿Ya? Una forma de verlo. No se detiene ni alcanza. No, eso, no se detiene. ¿No? ¿Ya? La velocidad nunca se haga cero, ¿cierto? No se detiene. Siempre se está moviendo. Bueno, esa es una pequeña definición, después más adelante la vamos a analizar de nuevo. Quiero aclarar que tampoco he mencionado acá las derivadas de orden superior, porque igual como en otro contexto, ¿cierto? La segunda derivada, entonces naturalmente representa la aceleración, que es otro vector, y así, ¿ya? Yo podría hacerlo también, pero voy a quedarme con la primera derivada por ahora, ¿ya? Que es lo que hemos visto hasta ahora. Más adelante vamos a hablar de las derivadas de orden superior. Bien, ya. Entonces ahora voy a definir otro concepto, nos vamos a ir cambiar un poco de lado. Esto es el vector gradiente. Vector gradiente, ¿ya? Vamos a estudiar este concepto, ¿ya? Entonces voy a tomar una función de, bueno, de Rn en R. Vamos a suponer que es una función diferenciable en A. Y bueno, y entonces se define el vector gradiente de f en A como el vector, bueno, vector definido así, ¿ya?
Bueno, quiero aclarar que este objeto que voy a definir ya lo hemos definido, solo que no lo hemos interpretado de esta manera, ¿ya? Es algo que hay que aclarar, ¿ya? Entonces el vector gradiente se anota así, con esa letra, la letra nabla y el F, y eso entonces se define de esta forma. Bueno, es un vector que tiene como primera componente la derivada parcial respecto a x1 de la función en el punto A, la segunda entonces la derivada parcial respecto a x2, y así sucesivamente hasta la derivada parcial respecto a xn. Ya, eso es, ¿ya? Entonces uno puede decir, bueno, pero si esto es lo mismo que la matriz derivada, ¿cierto? Entonces, claro, hay una relación, por supuesto, ¿ya? Una relación natural. El gradiente de f es lo mismo que la matriz derivada de f en A. No es otra cosa que lo mismo. Pero en la interpretación es lo diferente. Aquí esto es un vector. Vector. ¿Ya? Y esto es una matriz. ¿Ya? Como objeto pareciera ser lo mismo, porque uno tiene n componentes y en cada componente hay un numerito, ¿cierto?, que está dado por estas derivadas. Entonces, es básicamente lo mismo, ¿ya? Pero siendo así como muy formal en esto, conviene, entonces el hablar de vector implica propiedades geométricas, ¿ya? Entonces, una matriz es como un objeto un poco menos interpretable, ¿ya? Digámoslo así. Un vector tiene algunas propiedades que la matriz naturalmente no las tiene, ¿ya? Ahora, como objeto, insisto, finalmente es lo mismo, ¿ya? Solo que conviene tener esa interpretación, ¿ya? Un vector, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a decir algunas cosas y algunas observaciones. Entonces, bueno, yo creo que en realidad podríamos hacer las observaciones primero, ya después hacemos un ejemplo. Entonces, observaciones. Si f es diferenciable en A, ¿cierto? Entonces, existe un plano tangente existe un plano tangente al gráfico de f en A, bueno, dado por... Bueno, esta es la ecuación, ¿cierto? El plano tangente, le habíamos notado así, ¿cierto? Entonces está dado por esta ecuación. Z es igual a f de A más la matriz derivada de f en A multiplicado por esta matriz x menos A. ¿Ya? ¿Recuerdan? Esa es la definición y por supuesto acá lo que tengo es una multiplicación matricial. ¿Ya? En cambio, cuando tengo una versión vectorial, voy a anotarlo así. Entonces, f de A más el gradiente de f multiplicado por x menos A. Estoy escribiendo la misma ecuación, pero con otro lenguaje. ¿Ya? Ahora esto es el producto punto.
¿ya? Y ven, entonces una multiplicación matricial es solo una operación numérica, ¿cierto? Sumas, multiplicaciones, qué sé yo. En cambio, el producto punto está relacionado con el ángulo, tiene más información, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos, es darle más propiedades a algo que ya tenemos, que es una matriz, mirándolo como si fuese un vector, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, más aún, esa ecuación se puede escribir de una forma más conveniente. Lo voy a hacer acá. Entonces voy a escribir la ecuación así, ¿ya? Es el gradiente de f de a por x menos a, ¿ya? Menos z menos f de a igual a 0. ¿Ya? Es otra forma de escribirlo. Vean que reordené la expresión, ¿ya? Se sigue siendo un producto punto. Y voy a escribir esto de otra forma, una tercera forma, que es el gradiente de f de a, coma, menos 1, producto punto, con el vector x menos a, coma, z menos f de a. ¿Ya? Es lo mismo, ¿verdad? El producto punto, entonces multiplico la primera componente, que es un vector, multiplico por ese vector, y la segunda componente es un número, menos 1, lo multiplico por ese otro número, es un número también, ¿ya? Y el resultado es el mismo que lo que tengo arriba. Pero esto ya me dice algo mucho más fuerte, porque está diciendo que el vector n, que voy a definir así, gradiente de f, menos 1, es un vector normal al hiperplano. Antes dije plano, pero en realidad es un hiperplano, ya, hiper, ya, lo siento. Sí, es que, bueno, da lo mismo el nombre, pero para que sea bien escrito en su versión generalizada, hiperplano. ¿Ya? El hiperplano, es la misma ecuación, ¿cierto? No quiero limitarme a dos variables, sino que a todas las que sea posible. Entonces, el vector n es un vector normal al hiperplano tangente al gráfico de f en el punto a, f de a. ¿Ya? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces, una idea, ¿ya? Si pensemos en dos variables, si este es el gráfico de la función, ¿ya? Una cosa así, y yo estoy en el dominio, vamos a pensar así, que el dominio está por acá abajo, a ver, esto más así. Entonces, digamos que este es el dominio U, y el punto A estará por aquí. ¿Ya? Este es el dominio, entonces el plano que está abajo representa el espacio Rn, y este representa la última componente R, donde van a parar las funciones, ¿cierto? Y bien, entonces el punto que está ahí sube al gráfico de esta manera, ¿ya? Este punto del gráfico entonces es el punto A, f de A, ¿ya? Y bueno, de ahí surge un plano, ¿ya? Y el vector que apunta de forma perpendicular al plano, ¿ya? Lo voy a pintar verde, que, bueno, sale hacia abajo, ¿ya? Sale hacia abajo, pensemos que es por ahí. Ese vector n
que es perpendicular, quiere decir que forma un ángulo recto ahí con el plano, ese vector n es justamente ese vector gradiente de f, menos 1. ¿Ya? Así está determinado el plano, por ese vector normal. ¿Ya? Es una forma entonces de interpretar como primera versión lo que aporta el gradiente. ¿Ya? Me permite construir un vector normal para el hiperplano tangente. ¿Ya? Bueno, todavía no es mucho esto, ¿ya? Pero sí una observación interesante, ¿ya? Y mi dibujo no es muy bueno, ¿ah? Pero sí, parece que tendría que ser para el otro lado. Sí, perdón, disculpe, ya que según el dibujo, claro, el vector tendría que salir para allá. Ya, disculpe, ¿ah? Por ahí sería, ya. Ese es el vector n. Que el dibujante no es muy bueno, ya, pero ahí, ya. Sí, imagínense que el plano está por encima de la superficie, entonces el vector apunta hacia allá. ¿Por qué apunta hacia abajo? Porque, bueno, justamente la componente z es menos 1, ¿ya? La última componente. Por cierto, ahí yo usé z, pero en estricto rigor debería usar xn más 1, ¿ya? Vamos a dejar así, pero entendamos que el z es la última variable del punto, ¿ya? Del punto en Rn, ¿ya? Entonces en Rn los puntos los estoy describiendo así como x, z, ¿ya? Es un elemento de Rn más 1, ¿ya? Ok, primera interpretación. Vamos a buscar otra interpretación que también es más útil. Entonces, por otro lado, el vector gradiente define un vector, ¿cierto? Un vector que está en Rn, ¿ya? Un vector en Rn, y podemos imaginarlo como un vector que sale desde el punto A, ¿ya? Desde el punto A. Bien, entonces ya, el dominio, voy a hacerlo más abajo mejor porque está muy chico ahí. Entonces el dominio es ese, digamos, U, el punto A está aquí, y el vector gradiente entonces un vector que sale del punto A, ¿ya? Es una interpretación solamente, el vector yo lo puedo ubicar donde yo quiera, pero imaginémonos que está apuntando así, aunque en mi dibujo, bueno, voy a dibujar, tratar de hacer que el dibujo calce con esa idea, ¿ya? Entonces una cosa así, ¿ya? Es el gráfico, y vamos a pensar que mi punto está por allá, ya, bueno, solo porque soy demasiado mañoso, nomás voy a cambiar un poquito la dirección, ¿ya? Vamos a pensar que está ahí, gradiente de f en A. Y el punto entonces está por acá. Ya, ese es el A, f de A. ¿Ya? Y el vector gradiente entonces está apuntando a alguna dirección y básicamente nos quiere decir algo, ¿ya? Piense usted que usted va caminando y alguien le está apuntando en alguna dirección, ¿ya? Y entonces usted dirá, bueno, ¿qué me quieren decir con esto? ¿Ya? Entonces vamos a averiguar qué quiere decir eso. ¿Qué está señalando el vector gradiente? Tiene una interpretación geométrica, esa dirección que apunta al vector gradiente, ¿ya? Entonces vamos a averiguarlo. Bien, entonces antes de eso voy a definir, bueno, voy a escribir ahí como
la pregunta que se abre a partir de esto, ¿ya? ¿Qué señala el vector gradiente? Ya, imagínese usted va caminando y se encuentra con un sujeto que le está apuntando en, no sé, mostrando algo hacia el cielo, por ejemplo. Entonces uno como que mira, ¿cierto? No sabe si le está mostrando a uno, pero sé, si va caminando y hay alguien que parece que le está diciendo algo a usted y está apuntando en alguna dirección, entonces usted mira así, para ver qué quiere decir el individuo. Esto es parecido, ¿ya? Queremos averiguar eso. Para poder hacerlo, voy a hacer algunas observaciones previas que van a permitir entenderlo, ¿ya? Entonces, una definición previa. Esto le vamos a llamar las derivadas direccionales. Derivadas direccionales, ¿ya? Entonces, esto se puede definir en general, ¿ya? Para funciones no necesariamente diferenciables. La derivada direccional vendría a ser una analogía a una derivada parcial, ¿ya? Solo que con direcciones más arbitrarias que las derivadas parciales. Entonces, voy a definirlo así abiertamente nomás, ¿ya? Sea f una función de u de Rn en R, ¿ya? Y a un elemento de u, un punto interior. Ya, entonces, ya, y voy a definir algo más, y sea u en Rn un vector unitario. ¿Ya? Un vector unitario significa que su norma vale 1. ¿Ya? Esto se puede hacer sin vectores unitarios, pero más conveniente, mucho más fácil manejarlo cuando uno trabaja con un vector unitario. ¿Ya? Entonces, se define la derivada direccional de f respecto al vector u en el punto A, ¿ya? En el punto A como, bueno, esto, vamos a anotarlo así, ¿ya? Esta notación no es tan universal, pero aparece en muchos libros. Yo la encuentro buena, ¿ya? Pero si no le gusta, en algunos libros la anotan así, ¿ya? También. Otra forma de anotarlo, yo prefiero la de arriba. Dice más lo que es una derivada parcial, ¿ya? Esto me parece más a la matriz derivada y no es una matriz, es la derivada parcial nomás. Entonces, como derivada parcial se define así: límite de h tendiendo a 0 de f de a más h por u menos f de a partido por h, ¿ya? Eso es análogo a lo que usted definió o que definimos cuando hablamos de las derivadas parciales, ¿cierto? Pongamos esa observación. Un caso particular son las derivadas parciales. ¿Ya? Porque cuando usted define, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a xj en un punto A, usted lo que está haciendo es el límite de h tendiendo a 0 de f de a más h por EJ
menos f de A partido por h. ¿Ya? El EJ, les recuerdo, es el vector de la base canónica, o sea, un vector con ceros en todas partes, excepto en una posición, la posición J. ¿Ya? Componente J. Componente J. Entonces es un caso particular, es un vector unitario, ¿verdad? Si usted toma la norma de eso, claramente vale 1 y aparece en ese cociente. Entonces ahora estamos haciendo lo mismo, pero con otro vector, no necesariamente uno que esté respecto a los ejes, ¿ya? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el plano, ¿ya? Si este fuera el eje X, el eje Y, digamos que este es mi conjunto U, y yo estoy parado en este punto. Entonces, cuando yo miro un eje paralelo al eje X y hago ese cociente, entonces yo obtengo la derivada parcial de f respecto a x. ¿Ya? Lo mismo si yo me muevo, a ver, voy a poner el punto después, lo marco. Si yo me muevo en un eje paralelo al eje y, pasó por al lado, ¿cierto? Por ahí, el eje y', pongamos, x', entonces yo obtengo de ahí, de ese movimiento, la derivada parcial respecto a y. Pero también yo podría querer moverme en otras direcciones, ¿ya? Por ejemplo, en esa dirección, una recta distinta, oblicua, no, nada que ver con los ejes, ¿ya? Y esa recta tiene un vector director, ¿ya? Entonces déjenme ahí. Digamos que el vector director de esa recta es el vector u, ¿ya? Entonces, si yo me muevo solo por esa recta, de ese límite yo obtengo la derivada direccional respecto a ese vector u. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, las originales son moverse restrictivamente, ¿cierto?, respecto a los ejes X o Y, o en realidad los ejes de coordenadas en el espacio Rn, y la derivada direccional nos da más posibilidades de movimiento. Yo ahora me puedo mover en otras direcciones y hacer una evaluación similar a las de las derivadas parciales. Tengo una pregunta. ¿A qué hora termina esta clase? No me acuerdo. ¿Me pueden decir, por favor? 17, y ya son las 17 horas. Ya, bueno, estamos en la hora. Ok, disculpen, que nunca me acuerdo de esas cosas, así que me estaba pasando. Tenía como media hora más de conversa pensada, pero dejémosla para la próxima clase, que es mañana, ¿cierto? Bueno, mañana entonces voy a seguir con esto de la derivada direccional y vamos a entender esto que dejé abierto, que nos está indicando ese vector gradiente, ¿ya? Una propiedad importante que nos va a permitir entonces entender ciertas aplicaciones que tiene ese vector respecto al comportamiento general de la función, ¿ya? Próxima clase, que es mañana. Profe, ¿Alguna duda? Sí, dígame. ¿puede subir un poco antes de la pregunta? Ya, espérenme un poquito, me devuelvo y la pregunta. Acá, ¿cierto? Un poquito antes. Ya, por aquí. Ahí, eso. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Ya, ahora sí, entonces. Nos vemos mañana temprano, ¿cierto? Y que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Ya, chao.